encontré a mi hermana en un hotel con el esposo de mi mejor amiga, le dije. Díselo o se lo diré yo. Pero lo que hizo después destruyó todas nuestras vidas y me dejó tan deprimida que necesité ayuda profesional. Hola a todos, necesito compartir algo que destruyó completamente mi vida y la de todas las personas que amo. Esto pasó hace 6 meses y todavía estoy en terapia tratando de procesar todo. He cambiado todos los nombres por privacidad, pero cada palabra de esta historia es verdad. Mi nombre es Sara. Tengo 28 años y esta historia involucra a mi hermana menor Emma, de 25 años, y a mi mejor amiga desde la universidad, Rachel, de 30. Rachel ha estado casada con su esposo Mark por 4 años. Le parecían la pareja perfecta. Emma siempre ha sido la rebelde de nuestra familia, impulsiva, egoísta, y nunca piensa en las consecuencias. Pero lo que descubrí ese día en marzo cambió todo lo que creía saber sobre las personas que más amaba. El descubrimiento era un martes por la tarde, y se suponía que me encontraría con un cliente potencial en el Marriott del centro para un almuerzo de negocios. Trabajo en marketing, y esta era una cuenta importante que había estado persiguiendo durante meses. Mientras caminaba por el vestíbulo del hotel, decidí usar el baño antes de dirigirme al restaurante. Fue entonces cuando los vi. Mi hermana Emma estaba parada junto a los ascensores, pero no estaba sola. Estaba presionada contra un hombre, besándolo apasionadamente, sus manos corriendo por su cabello. Mi primer pensamiento fue que bueno por ella. Emma había estado soltera por un tiempo y me alegraba que hubiera encontrado a alguien. Pero entonces el hombre se volteó ligeramente y se me heló la sangre. Era Mark, el esposo de mi mejor amiga. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Me escondí detrás de una columna, mi corazón acelerado, esperando estar equivocada. De alguna manera, pero no había duda, definitivamente era Mark, y definitivamente era Emma. Se tomaban de las manos, caminando hacia el ascensor como si fueran dueños del lugar, completamente ajenos al mundo que los rodeaba. Los observé mientras subían al ascensor juntos, Emma riéndose de algo que Mark le susurró al oído. Las puertas se cerraron, y yo me quedé allí en shock, mi reunión de negocios completamente olvidada. Mis manos temblaban mientras llamé a mi cliente para reprogramar, inventando alguna excusa sobre una emergencia familiar. De cierta manera, ni siquiera era mentira. Me senté en mi auto, en el estacionamiento del hotel por 1 hora, tratando de procesar lo que acababa de ver. Rachel y Mark habían estado teniendo algunos problemas. Últimamente Rachel había mencionado que estaban pasando por una mala racha y considerando terapia de pareja. Pero nunca imaginé esto. Y Emma conocía bien a Rachel. Había estado en su casa para cenar innumerables veces. Había sido dama de honor en su boda. ¿Cómo pudo hacer esto? La confrontación. Manejé directamente al apartamento de Emma. Vivía a unos 20 minutos del hotel, en una parte moderna de la ciudad que nuestros padres la ayudaban a costear porque su carrera artística no estaba exactamente pagando las cuentas. Usé mi llave de repuesto y entré. Emma no regresaría por al menos 1 hora, lo que me dio tiempo para pensar en lo que le iba a decir. Caminé por su sala, mirando fotos de nuestra familia, incluyendo varias con Rachel en varias reuniones a lo largo de los años. Cuando Emma finalmente entró, se veía relajada y feliz, radiante. En realidad, la vista me enfermó. Sara, ¿qué haces aquí?, preguntó, dejando su bolso y llaves. Necesitamos hablar, dije, con mi voz firme a pesar de la tormenta que rugía en mi interior. Algo en mi tono debe haberla advertido porque su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué pasa? Te vi hoy, Emma, en el Marriott, con Mark. El color se desvaneció de su cara, pero trató de disimular. No sé de qué hablas, o no me mientas, exploté. De sexta, besándolo junto a los ascensores. Los vi subir al ascensor, juntos. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Emma se desplomó en su sofá, su cabeza entre sus manos. Por un momento, pensé que iba a llorar, pero cuando levantó la vista, había desafío en sus ojos. Simplemente pasó. Está bien, no planeamos esto. ¿Cuánto tiempo? Emma se quedó callada por un largo momento. 3 meses, 3 meses. Mientras Rachel me confiaba sus problemas matrimoniales, mientras ella trataba desesperadamente de salvar su relación, su esposo se acostaba con mi hermana. Rachel es mi mejor amiga, dije, mi voz apenas por encima de un susurro.
Ha sido como una hermana para mí desde la universidad. ¿Cómo pudiste hacerle esto? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? No se trata de ti, Sarah, Emma gritó. Y tampoco se trata de Rachel. Mark y yo tenemos algo real, algo especial. La miré con incredulidad. ¿Está casado? Emma hizo votos a Rachel. Han estado juntos por 7 años. No son felices. Emma se levantó, su voz elevándose. Mark me dijo que se han estado distanciando por más de 1 año. Apenas se hablan. Son como compañeros de cuarto, no esposo y esposa. Entonces eso lo hace correcto. Eso te da el derecho de destruir su matrimonio. No estoy destruyendo nada que no estuviera ya roto, dijo fríamente. Sentí como si estuviera hablando con una extraña. Esta no era la hermana con la que había crecido, a la que había protegido de los matones en la escuela, a la que había ayudado a superar sus peores rupturas. El ultimátum, tienes 1 semana, dije finalmente. ¿Qué? 1 semana para decirle a Rachel tú misma. Si no lo haces, lo haré yo. Los ojos de Emma se abrieron. Sarah, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio de nada en mi vida. Rachel merece saber la verdad, merece tomar sus propias decisiones sobre su matrimonio con todos los hechos. Si le dices, destruirá todo, Emma suplicó. Mark la dejará de todos modos, pero al menos de esta manera que ella sigue viviendo una mentira mientras ustedes se escabullen a sus espaldas. No, Emma, tú creaste este desastre y necesitas enfrentar las consecuencias. Por favor, Sarah, te lo ruego, solo danos un poco más de tiempo para resolver las cosas. 1 semana, repetí, díselo, o lo haré yo. Dejé el apartamento de Emma, sintiéndome emocionalmente agotada, pero segura de que estaba haciendo lo correcto. Rachel merecía saber, y Emma necesitaba tomar responsabilidad por sus acciones. Esa noche, apenas dormí. Seguí pensando en Rachel, en lo devastada que estaría, en cómo esto cambiaría todo entre todas nosotras. Pero también pensé en lo malo que era guardar este secreto, dejar que Rachel siguiera viviendo en ignorancia mientras su matrimonio se desmoronaba a su alrededor. La semana del infierno, los siguientes días, fueron tortura. Emma llamó y envió mensajes constantemente, rogándome que cambiara de opinión, que le diera más tiempo, que considerara las consecuencias. Ignoré la mayoría de sus mensajes, pero el contacto constante me estaba desgastando. Mientras tanto, Rachel y yo tuvimos nuestra cita usual para café el jueves. Se veía cansada y estresada, y pasó la mayor parte de nuestro tiempo juntas hablando de su matrimonio. Creo que Mark podría estar teniendo una aventura, dijo en voz baja, revolviendo su café con leche distraídamente. Mi corazón casi se detuvo. ¿Qué te hace pensar eso? Ha estado tan distante últimamente, trabajando hasta tarde todo el tiempo, recibiendo llamadas misteriosas, siendo reservado con su teléfono. Y hizo una pausa, viéndose avergonzada. No hemos sido íntimos en meses. Siempre tiene una excusa. Me sentí enferma. Aquí estaba mi mejor amiga, ya sospechando la verdad, torturándose con dudas e incertidumbre. Cada instinto gritaba que le dijera ahí mismo, pero le había dado a Emma 1 semana, y quería mantener mi palabra. ¿Has hablado con él al respecto? Pregunté. Lo he intentado, pero solo se pone a la defensiva, cambia el tema. Tal vez solo soy paranoica. Me miró con lágrimas en los ojos. Sarah, ¿qué harías si fueras yo? La pregunta me golpeó como un golpe físico. Yo creo que deberías confiar en tus instintos, logré decir. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Para el sábado, todavía no había sabido de Emma sobre decirle a Rachel. Le envié un mensaje, 2 días restantes. Su respuesta llegó 1 hora después. Por favor, no hagas esto. Te arrepentirás para siempre. Pero no me arrepentiría. De lo que me arrepentiría es de dejar que mi mejor amiga siguiera sufriendo en ignorancia mientras mi hermana y su esposo continuaran su aventura. La revelación que cambió todo llegó el domingo por la noche, y todavía no había sabido de Emma. Pasé el día preparándome para la conversación que tendría que tener con Rachel al día siguiente. Sería lo más difícil que jamás había hecho, pero era necesario. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era Emma, y estaba llorando histéricamente. Sarah, necesitas venir ahora mismo. Por favor, algo terrible ha pasado. Contra mi mejor juicio, manejé al apartamento de Emma. Cuando abrió la puerta, su cara estaba roja e hinchada de llorar,
Su cabello era un desastre, y se veía como si no hubiera dormido en días. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque todavía estaba enojada con ella. Son mamá y papá, sollozó. Se enteraron de Mark y de mí. Se me heló la sangre. ¿Cómo? El hermano de Mark nos vio en un restaurante la semana pasada. Les dijo a sus padres, y ellos les dijeron a mamá y papá porque todos son amigos del club de campo. Nuestros padres, David y Linda, eran pilares de nuestra pequeña comunidad suburbana. Papá era diácono en nuestra iglesia y mamá estaba involucrada en cada organización benéfica del pueblo. Siempre nos habían mantenido a Emma y a mí con altos estándares morales, y aunque habían estado decepcionados con algunas de las decisiones de Emma a lo largo de los años, nunca habían experimentado algo así. Me llamaron esta mañana. Emma continuó. Papá estaba tan enojado que apenas podía hablar. Dijo que era una desgracia para la familia, que estaba destruyendo el matrimonio de una mujer inocente, que se avergonzaban de llamarme su hija. Me senté pesadamente en su sofá. Esto se estaba saliendo de control más rápido de lo que había imaginado. Mamá lloró. Emma susurró. Dijo que no entendía cómo había criado a una hija que pudiera ser tan cruel y egoísta. ¿Quieren que corte todo contacto con Mark inmediatamente y confiese todo a Rachel? Eso es lo que te he estado diciendo que hagas, dije en voz baja. Pero hay más. La voz de Emma bajó casi a un susurro. Dijeron que si no termino esto y arreglo las cosas, me van a cortar completamente. No más ayuda financiera, no más reuniones familiares. Me van a desheredar. Miré a mi hermana, viéndola claramente por primera vez quizás. Estaba aterrorizada no de perder a Mark, no de lastimar a Rachel, sino de perder el apoyo y aprobación de nuestros padres. ¿Entonces qué vas a hacer?, pregunté. Emma me miró con una expresión que nunca había visto antes, desesperada, calculadora y de alguna manera vacía. Le voy a decir a Rachel que Mark me sedujo, dijo, que me persiguió sin descanso, que me dijo que su matrimonio había terminado y me mintió sobre todo. Emma, no, que es la única manera. Sara, sí, me hago la víctima. Tal vez Rachel me perdone, tal vez nuestros padres me perdonen, tal vez todos entiendan que solo era una chica ingenua que se enamoró de las mentiras de un hombre casado. Sentí como si el mundo se estuviera inclinando debajo de mí. No puedes hacerle eso a Mark. ¿Por qué no? Él es el que está casado. Él es el que hizo votos. Si alguien debe tomar la culpa, debe ser él. Porque no es verdad. Tú misma me dijiste que ustedes dos tienen algo especial. Algo real. Estabas desafiante al respecto hace solo una semana. Los ojos de Emma se endurecieron. Eso fue antes de que nuestra familia se involucrara. Eso fue antes de que me diera cuenta de lo que esto me costaría. Entonces vas a destruir la vida de Mark para salvarte. Voy a hacer lo que sea necesario para arreglar esta situación. La catástrofe se desenvuelve a la mañana siguiente. Emma llamó a Rachel y le pidió encontrarse para almorzar. Dijo que tenía algo importante que decirle sobre Mark. Pasé todo el día en agonía, sabiendo lo que estaba pasando pero impotente para detenerlo. Emma me había ganado en la confesión, pero iba a torcer la verdad de una manera que destruiría a Mark mientras se pintaba como la víctima. Esa noche, Rachel me llamó, sollozando incontrolablemente. Sara, te necesito, ¿puedes venir? Corrí a la casa de Rachel y Mark para encontrar a Rachel hecha pedazos y a Mark viéndose como si hubiera sido golpeado por un camión. La historia que Emma había contado era devastadora en su crueldad calculada. Según la versión de Emma, Mark la había estado persiguiendo por meses, llenándola de regalos y atención mientras le decía que su matrimonio había terminado esencialmente. Afirmó que él le había dicho que él y Rachel ya estaban planeando divorciarse, pero estaban esperando el momento correcto para anunciarlo. Emma se pintó como una mujer joven que se había enamorado de las mentiras y manipulación de un hombre mayor. Dijo que trató de resistirlo. Rachel me dijo entre lágrimas, pero él era tan persistente, tan convincente. Dijo que pensó que me estaba ayudando manteniéndolo feliz hasta que pudiéramos resolver nuestro divorcio amigablemente. La parte más repugnante era que Emma se había tirado a la misericordia de Rachel, rogando por perdón y afirmando que había sido tanto víctima como Rachel. Mark, mientras tanto, se sentó en silencio aturdido. Cuando Rachel le exigió que confirmara la historia de Emma,
solo la miró con una expresión de completa traición y confusión. ¿Es verdad, Rachel?, le preguntó. Le dijiste que nuestro matrimonio había terminado. La perseguiste. Mark me miró, luego de vuelta a Rachel. Rachel, no fue así. Entonces, ¿cómo fue? Rachel gritó. Dímelo cómo fue. Pero Mark no pudo encontrar las palabras. ¿Cómo explicas que la versión de los eventos de la hermana de tu esposa es una completa fabricación sin sonar como si estuvieras poniendo excusas? ¿Cómo admites una aventura mientras niegas los detalles específicos que te hacen sonar como un depredador? Cometí un error, Mark dijo finalmente, un error terrible. Pero Emma está mintiendo sobre cómo empezó. Entonces, ¿estás diciendo que mi hermana es una mentirosa?, Rachel preguntó, su voz peligrosamente calmada. Estoy diciendo que es complicado. Esa fue la peor cosa que pudo haber dicho. Para Rachel, su incapacidad de negar la historia de Emma directamente parecía como confirmación de que era verdad. El efecto dominó en una semana. Todo se desmoronó. Rachel pidió el divorcio, citando adulterio y abuso emocional. Creyó la historia de Emma completamente y se sintió traicionada no solo por su esposo, sino por toda la situación que Emma había descrito. Mark se mudó de su casa a un hotel. Trató de llamarme varias veces, queriendo contar su versión de la historia. Pero ya no sabía qué creer. La versión de Emma era tan detallada, y la incapacidad de Mark de negarla claramente había sacudido mi confianza en mi propio juicio. La reacción de nuestros padres fue aún peor de lo que había esperado. Cuando escucharon la versión revisada de Emma de los eventos, estaban furiosos no solo con Mark, sino con toda la situación. Papá confrontó a Mark en su oficina, causando una escena que resultó en que Mark tuviera que tomar un permiso de ausencia de su trabajo. Emma interpretó su papel perfectamente, apareciendo devastada y arrepentida. Se mudó de vuelta con nuestros padres temporalmente, afirmando que estaba demasiado traumatizada para vivir sola. Incluso empezó a ver a un terapeuta, hablando de cómo había sido manipulada y cómo necesitaba aprender a confiar mejor en sus instintos. Pero yo sabía la verdad. Sabía que Emma estaba mintiendo, que estaba reescribiendo la historia para salvarse mientras destruía a Mark en el proceso, y lo peor era que yo había puesto en marcha todo este desastre con mi ultimátum. Mi mundo se colapsa, la culpa me estaba comiendo viva. Había comenzado todo este desastre exigiendo que Emma dijera la verdad, pero en cambio, había dicho una mentira que era de alguna manera peor que la aventura original, al menos cuando era un secreto. Las únicas personas siendo lastimadas eran Rachel y Mark, que no sabían lo que estaba pasando. Ahora todos estaban sufriendo, y la mayor parte se basaba en la versión fabricada de Emma de los eventos. Rachel y yo apenas hablábamos. Estaba tan herida y enojada por la aventura que no podía soportar estar cerca de nadie que le recordara la situación. Como Emma era mi hermana, eso me incluía a mí. Nuestra amistad de 15 años se estaba desmoronando, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Mi relación con Emma también estaba destruida. Cada vez que la miraba, veía no solo a alguien que había tenido una aventura, sino a alguien que había destruido deliberadamente la vida de otra persona para salvarse. Cuando traté de confrontarla sobre las mentiras que le había dicho a Rachel, solo me miró fríamente y dijo: «Dice lo que querías». Le dije la verdad, mi verdad. La vida de Mark estaba en ruinas. Su trabajo estaba en peligro por la escena que nuestro padre había causado. Su matrimonio había terminado. Su reputación estaba destruida porque la historia de Emma se había extendido por su círculo social, pintándolo como un depredador manipulador que se había aprovechado de la hermana menor inocente de su esposa. Y yo era la que había hecho que todo pasara con mi ultimátum pretencioso. El punto de quiebre: 2 meses después de la confrontación, me encontré con Mark en una cafetería. Se veía terrible, había perdido peso, su ropa estaba arrugada, y había círculos oscuros bajo sus ojos. «Sara», dijo cuando me vio, «podemos hablar». Cada instinto me decía que me fuera, pero no pude. Le debía al menos eso. Nos sentamos en una mesa de esquina, y Mark me contó su versión de la historia. Según él, Emma había sido la que inició su relación. Había comenzado a coquetear con él en una barbacoa familiar el verano pasado, enviándole mensajes o encontrando excusas para estar sola con él. Admitió que debería haberlo detenido inmediatamente,
pero se sintió halagado por la atención de una mujer más joven, y su matrimonio estaba pasando por un periodo difícil. No estoy tratando de poner excusas, o dijo, engañé a mi esposa. Y eso es imperdonable, pero Sara, nunca perseguí a Emma de la manera que ella afirma. Nunca le dije que mi matrimonio había terminado. Nunca le hice promesas sobre dejar a Rachel. Quería creerle, pero estaba tan confundida y emocionalmente exhausta que ya no sabía qué pensar. ¿Por qué no le dijiste la verdad a Rachel cuando te confrontó?, pregunté. Mark se pasó las manos por el cabello. ¿Qué se suponía que dijera? Que su hermana estaba mintiendo. Eso habría empeorado todo. Y honestamente, parte de mí sentía que merecía cualquier castigo que recibiera. Si engañé, si traicioné a Rachel. Tal vez la versión de Emma no era precisa, pero la verdad central, que había sido infiel, todavía estaba ahí. Entonces, ¿vas a dejar que todos piensen que eres un depredador que manipuló a mi hermana? ¿Qué opción tengo? Emma se mantiene firme en su historia. Si trato de contradecirla ahora, solo parece que estoy tratando de culpar a la víctima. Mi matrimonio terminó de cualquier manera. Mirando a Mark sentado frente a mí, roto y derrotado, me di cuenta de que había jugado un papel en destruir la vida de un hombre inocente. Tal vez no era completamente inocente, había engañado, pero no merecía el asesinato de carácter al que Emma lo había sometido. El descenso a la depresión. Esa conversación con Mark fue el comienzo de mi colapso emocional. Comencé a tener ataques de pánico, no podía dormir, no podía concentrarme en el trabajo. La culpa era abrumadora, culpa por descubrir la aventura, culpa por forzar la mano de Emma, culpa por las mentiras que siguieron, culpa por la destrucción de múltiples vidas. Había perdido a mi mejor amiga. Mi relación con mi hermana estaba envenenada para siempre. La vida de un hombre inocente estaba en ruinas por decisiones que yo había tomado. Mis padres estaban atrapados en el medio, tratando de apoyar a Emma mientras lidiaban con la vergüenza y el bochorno de la situación. Comencé a faltar al trabajo cada vez más frecuentemente. Dejé de socializar, dejé de cuidarme, dejé de importarme nada. Me quedaba en la cama por horas, repitiendo cada momento de ese día en el hotel, preguntándome qué habría pasado si simplemente me hubiera ido, si me hubiera ocupado de mis propios asuntos, si nunca le hubiera dado ese ultimátum a Emma. Mi madre notó mi declive primero. Vino una noche para encontrarme en pijama a las 6 p.m., rodeada de contenedores de comida para llevar vacíos, viéndome como si no me hubiera bañado en días. «Cariño, ¿y qué pasa?», preguntó, sentándose a mi lado en el sofá. Me desmoroné completamente, sollozando en sus brazos como no lo había hecho desde que era una niña. Arruiné todo. «Mamá, todo esto es mi culpa». «¿De qué hablas?». Entre mis lágrimas, le conté todo sobre ver a Emma y Mark en el hotel, sobre el ultimátum que le había dado a Emma, sobre mis sospechas de que Emma le había mentido a Rachel, sobre cómo comenzó la aventura. Mamá escuchó en silencio, acariciando mi cabello. Cuando terminé, se quedó callada por mucho tiempo. «Sara», dijo finalmente, «estabas tratando de hacer lo correcto. No podrías haber sabido que Emma reaccionaría de la manera que lo hizo, pero podría haberlo manejado diferente. Podría haber hablado con Rachel yo misma, o convencido a Emma de decir la verdad diferente, o simplemente no haberme metido para nada. Si no te hubieras metido, Rachel todavía estaría viviendo una mentira. Tal vez eso habría sido mejor que esto». «Mamá», suspiró, «tal vez, pero nunca lo sabrás con certeza. Lo que sí sabes es que actuaste por amor a tu amiga y el deseo de que saliera la verdad». Emma tomó sus propias decisiones sobre cómo manejar la situación, pero sus palabras no ayudaron. El daño estaba hecho y me sentía responsable de todo. Obteniendo ayuda, fue mi madre quien finalmente me convenció de ver a un terapeuta. Había estado en mi espiral descendente por 3 meses y era claro que no podía salir de ella sola. Ladra. Martínez era una mujer de mediana edad con ojos bondadosos y paciencia infinita. En nuestra primera sesión, le conté toda la historia, esperando que confirmara mis peores temores sobre mi papel en el desastre. En cambio, me hizo una pregunta que me detuvo en seco. «Sara, ¿crees que Emma es capaz de tomar responsabilidad por sus propias acciones?». «¿Qué quieres decir?». «Has descrito una situación donde tu hermana tomó una serie de decisiones, tener una aventura, mentir sobre la naturaleza de esa aventura,
destruir la reputación de otra persona para salvarse, pero pareces creer que eres responsable de todas esas decisiones porque le diste un ultimátum para decir la verdad, la forcé a actuar, la forzaste a tener la aventura, no, pero la forzaste a mentirle a Rachel sobre cómo empezó, no, pero si no le hubiera dado el ultimátum, podría haber continuado la aventura indefinidamente mientras Rachel sufría en ignorancia. Sarah, no puedes controlar las acciones de otras personas, solo puedes controlar las tuyas. Durante las siguientes semanas, Ladra Martínez me ayudó a entender que aunque había cometido errores en cómo manejé la situación, no era responsable de las decisiones que otras personas tomaron. Emma había elegido tener una aventura, había elegido mentir al respecto, había elegido destruir la reputación de Mark en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones. El hecho de que te sientas culpable muestra que tienes una brújula moral fuerte, me dijo Ladra Martínez, pero estás aplicando esa brújula a situaciones que están más allá de tu control. El largo camino a la sanación, la terapia ayudó, pero la recuperación fue lenta. Tuve que aprender a perdonarme por las decisiones que había tomado, mientras también aceptaba que algunas de las consecuencias eran permanentes. Rachel y yo nunca nos reconciliamos completamente. La confianza entre nosotras estaba rota, y no solo por la aventura de Emma, sino por cómo se había desarrollado toda la situación. Se mudó a una ciudad diferente después de que se finalizó su divorcio, comenzando de nuevo en algún lugar nuevo. Ahora intercambiamos tarjetas de Navidad, pero la amistad profunda que una vez compartimos se ha ido para siempre. Emma y yo mantenemos una relación educada pero distante. Nunca admitió haber mentido sobre Mark y dejé de confrontarla al respecto. Nos vemos en reuniones familiares, hacemos pequeña charla y pretendemos que todo es normal. Pero hay una pared entre nosotras que nunca se va a derribar. Mark eventualmente reconstruyó su vida, encontró un nuevo trabajo en un campo diferente, se mudó a otro estado y por lo que escuché a través de conocidos mutuos, le está yendo bien. Espero que haya encontrado paz, aunque dudo que se recupere completamente de lo que pasó con su reputación. Lo que he aprendido: han pasado 6 meses desde que todo se desmoronó y todavía estoy en terapia. Algunos días son mejores que otros. He aprendido a vivir con la incertidumbre, el no saber si podría haber manejado las cosas diferente, los cambios permanentes en relaciones que una vez atesoré, pero también he aprendido algunas lecciones importantes. No puedes controlar cómo otras personas responden a situaciones difíciles, sin importar cuánto las ames o qué tan correctas sean tus intenciones. La decisión de Emma de mentir fue su decisión, no la mía. A veces, hacer lo que crees que es correcto tiene consecuencias que nunca podrías haber anticipado. Eso no significa que no debas tratar de hacer lo correcto, pero significa que tienes que estar preparada para resultados que no esperabas. Las personas que crees conocer mejor pueden sorprenderte de las peores maneras posibles. Pensé que conocía a Emma lo suficientemente bien como para predecir cómo manejaría mi ultimátum. Estaba completamente equivocada. Algunas relaciones no sobreviven crisis importantes, sin importar cuánta historia compartan o cuánto quieras que sobrevivan. La culpa es una fuerza poderosa, pero puede volverse destructiva cuando está mal dirigida o es excesiva. Aprender a distinguir entre culpa apropiada y culpa tóxica ha sido una de las partes más difíciles de mi recuperación. Avanzando, no soy la misma persona que era hace 6 meses. Soy más cautelosa sobre involucrarme en los problemas de otras personas, más consciente de las consecuencias potenciales de mis acciones, más aceptante de la ambigüedad y complejidad moral. Todavía lucho con depresión y ansiedad, pero estoy trabajando en ello. Algunos días me pregunto si alguna vez me sentiré completamente feliz otra vez, pero Ladra Martínez me asegura que la sanación es posible, incluso de situaciones devastadoras como esta. Pienso en Rachel a menudo, preguntándome cómo le está yendo en su nueva ciudad, si ha encontrado paz, si ha sido capaz de confiar otra vez. También pienso en Mark, esperando que haya podido reconstruir no solo su carrera, sino su fe en las personas. Y pienso en Emma, preguntándome si alguna vez se siente culpable por las mentiras que dijo, si alguna vez lamenta la forma en que manejó todo. Pero he aprendido que no puedo controlar su conciencia más de lo que pude controlar sus decisiones. La lección más difícil de todas ha sido aceptar que algunos errores no se pueden deshacer,
Algunas relaciones no se pueden reparar y algunas consecuencias son permanentes, pero la vida continúa y de alguna manera encuentras una forma de vivir con el peso de lo que ha pasado. Reflexiones finales: si están pasando por algo similar, si están lidiando con las secuelas de decisiones suyas o de otros que han cambiado todo, por favor sepan que no están solos. Busquen ayuda si la necesitan. No traten de cargar el peso del mundo en sus hombros y recuerden que la sanación es posible, incluso cuando se siente imposible. He aprendido que la vida raramente es tan simple como correcto versus incorrecto. A veces estás atrapada entre opciones igualmente problemáticas y no importa lo que elijas, alguien va a salir lastimado. Lo que importa es que trates de actuar con integridad, que aprendas de tus errores, de que encuentres una manera de perdonarte cuando las cosas no salen como esperabas. La verdad puede ser liberadora, pero también puede ser destructiva. El secreto puede proteger a las personas, pero también puede ser una forma de traición. No hay respuestas fáciles cuando se trata de los corazones humanos y las relaciones complicadas. Lo que sí sé es que prefiero vivir en un mundo donde las personas tratan de hacer lo correcto, incluso cuando las consecuencias son impredecibles, que en un mundo donde nadie se preocupa lo suficiente como para involucrarse. Pero también he aprendido que hay una diferencia entre preocuparse y controlar, entre ayudar e interferir. Ladra. Martínez me dijo algo que se ha quedado conmigo: tu responsabilidad es hacia tu propia integridad moral, y no hacia los resultados que están fuera de tu control. Estoy aprendiendo a vivir según esa filosofía, día a día. Mi hermana tomó decisiones que hirieron a mucha gente, incluyéndome a mí. Mi mejor amiga perdió su matrimonio y su confianza. Mark perdió su reputación y su familia. Yo perdí relaciones que valoraba profundamente. Pero todos seguimos aquí, todos seguimos adelante, y todos estamos aprendiendo a vivir con las cicatrices. Si pudiera volver atrás y cambiar lo que pasó ese día en el hotel, honestamente no sé si lo haría. Por un lado, podría haber evitado todo este dolor. Por otro lado, Rachel habría seguido viviendo una mentira, y eso también habría sido una forma de traición. Lo que sí haría diferente es cómo manejé la confrontación con Emma. Tal vez, si hubiera sido menos confrontacional, y menos ultimátum y más conversación, las cosas habrían resultado diferente. Pero también es posible que no. Emma demostró ser capaz de mentiras elaboradas y manipulación emocional de maneras que nunca habría imaginado. El mensaje final: gracias por escuchar mi historia. Ha sido catártico compartirla, incluso con extraños en Internet. Si hay algo que espero que se lleven de esto, es que las relaciones humanas son increíblemente complejas, que las decisiones morales raramente son simples, y que a veces hacer lo que crees que es correcto puede tener consecuencias devastadoras. Pero también espero que entiendan que vale la pena luchar por la verdad, incluso cuando duele, que vale la pena preocuparse por las personas que amas, e incluso cuando esa preocupación te meta en problemas, y que vale la pena buscar ayuda cuando te sientes abrumada por la culpa y la depresión. La vida no es una película donde todo se resuelve ordenadamente al final. A veces las cosas se rompen y se quedan rotas. A veces las personas que amas te decepcionan de maneras que nunca esperabas. A veces tus mejores intenciones llevan a los peores resultados. Pero incluso en medio de todo ese caos y dolor, hay esperanza. Hay la posibilidad de sanación, de crecimiento, de encontrar una nueva forma de ser feliz incluso después de que tu mundo anterior se haya desmoronado. Estoy trabajando en esa esperanza cada día. Algunos días es más fácil que otros, pero estoy aquí, estoy tratando, y eso tiene que ser suficiente por ahora. Cuídense, y recuerden, solo pueden controlar sus propias decisiones, el resto está fuera de sus manos, y eso está bien. ¿Tiene que estar bien? Gracias por escuchar.